Yo pienso que habría que empezar por rectificar una opinión que a mi juicio es difícil que el actual gobierno la rectifique, que viene desde el gobierno del doctor Uribe, que afirma que en Colombia no existe un conflicto armado. Me parece que la realidad desmiente hasta la saciedad esa afirmación, pero como es una afirmación estratégica, es difícil que el gobierno se deshaga de ella. Es estratégica por esto. Hay empeño en desacreditar a la guerrilla se desacredita sola con los actos tan irracionales que realiza, pero hay mucho interés en hacerla aparecer no como un grupo armado con fines políticos, sino como un grupo narcoterrorista. Me parece que ese es un error. Las FARC, sin duda, apela al narcotráfico para financiarse, como en Colombia muchas personas incluso que están dentro de la actividad, digamos, entre comillas, legal, apelan también a ese tipo de financiaciones. El narcotráfico ha cruzado a Colombia en su totalidad. Pero es un error desconocer que hay un movimiento armado que tuvo origen en la lucha por la tierra, en la reivindicación de ciertos propósitos democráticos, de una sociedad igualitaria, etcétera, que se ha desacreditado por los actos en que incurre. Pero no es posible afirmar sensatamente que en Colombia no hay un conflicto armado. Y eso lleva al gobierno entonces a desentenderse de las causas del conflicto armado. Pensar es que el conflicto armado no tiene causas porque ni siquiera existe, es mero terrorismo que hay que combatir. Y si el terrorismo se le gana la batalla por la vía de las armas, entonces en Colombia no hay nada que reformar, ni hay nada que mejorar. Yo creo que eso significa un golpe muy fuerte a ese grupo armado, muy fuerte, no solo desde el punto de vista militar, sino uno que yo aprecio muchísimo más, que es desde el punto de vista moral. Pienso que las FARC se sienten bastante menguadas, bastante disminuidas, pero que el triunfo militar todavía está muy lejos y que si no se exploran otros campos, otros caminos que lleven a la terminación del conflicto, va a seguir costando muchas vidas. Hay que combinar el ejercicio de la fuerza legítima a la que el Estado no puede renunciar con la exploración de vías. Por ejemplo, yo no hablo únicamente de intercambio humanitario, sino un acuerdo humanitario. El acuerdo humanitario tendría como propósito inmediato el reconocimiento de que en una situación como la que hay en Colombia de conflicto armado, el derecho internacional humanitario rige y que el derecho internacional humanitario puede disminuir, puede atenuar los efectos tan sangrientos y tan devastadores de la guerra, y que sería muy importante que la guerrilla admitiera que el derecho internacional humanitario rige para ella. Sin duda se atenuarían los efectos desastrosos del conflicto, pero además pienso que cuando dos interlocutores se reconocen como tales en una mesa, así sus puntos de vista sean muy distantes, pueden empezar a hablar de otro tipo de temas, como por ejemplo la finalización del conflicto. El gobierno anterior, el gobierno del doctor Uribe, durante los 8 años, desplegó una estrategia de propaganda inusitada, tendiente a manipular la opinión y a mostrarle a la opinión un paraíso donde en realidad no había un paraíso. Y esto ha llevado a que una buena parte de los colombianos tengan una percepción bastante sesgada y bastante equivocada de la realidad. Creo que el primer ejercicio que habría que hacer sería una discusión pública sobre qué es lo que ocurre en el país y qué tanto le convienen al país, por ejemplo, las bases militares nuestras operadas por un ejército extranjero, por el ejército norteamericano. Colombia se ha convertido en una ínsula
porque sus relaciones privilegiadas son con los Estados Unidos y no se han planteado en un plano simétrico, en un plano de igualdad, sino en un plano profundamente asimétrico de sometimiento del Estado colombiano a los Estados Unidos. Y naturalmente el establecimiento de esas bases han creado una percepción de peligro para los países vecinos, es decir, especialmente para países vecinos que han logrado o están adelantando al menos proyectos políticos que no son gratos para los Estados Unidos. No podemos aceptar tan alegremente que el TLC es muy ventajoso para Colombia. Casi que uno a priori podría decir que cuando se celebra un acuerdo comercial entre una potencia como los Estados Unidos, una potencia económica, militar, por donde usted la mire, y Colombia, que es un país bastante débil, uno sabe de antemano quién es el que va a salir ganando. Pero luego se lo puede verificar leyendo las cláusulas del TLC, que desde luego constituyen casi un contrato leonino en beneficio de los Estados Unidos y en contra de Colombia. Decía yo que, sin embargo, pensaba que el triunfo de Santos podría acelerar el mejoramiento de las relaciones entre los dos países, porque él, que es una persona inteligente, iba a comportarse de una manera tal que los ecuatorianos y otros, tanto puede decirse de Venezuela, percibieran que tenía una actitud muy distinta frente a las relaciones con los vecinos, y eso se está dando. Y eso hay que aplaudirlo, desde luego. Pienso que la oposición al presidente Santos va a ser una oposición más difícil, porque el doctor Santos, en el adelantamiento de su proyecto, es mucho más sutil, y ha habido un cambio de estilo, y ese cambio de estilo uno pudiera evaluarlo como un cambio simplemente frívolo, pero detrás del estilo puede haber muchas cosas importantes. A mí me parece que el restablecimiento de las relaciones con Ecuador y con Venezuela, que es urgente, va a tener lugar mucho más temprano que tarde bajo la dirección del presidente Santos.